Luis. Y está Marilena Carrera y Oscar Cerrato en la línea. Buenos días. Hola, muy buenos días, Luis. Buenos días, Oscar. Muy buenos días. Tenemos 20 minutos para la mesa porque inicia ayer el proceso electoral en medio de pandemia. Ya escuchábamos ahorita a Guadalupe Tadei, van a exigir los cubrebocas también a la hora de votar. Viene un nuevo protocolo, es una elección ahora sí que inédita y en medio de un país confrontado. Ayer escribíamos también política pandémica en donde se están dando, de nadie hay la prudencia para mandar un mensaje de armonía. ¿Quién empieza, Marilena? ¿Qué ves de cómo viene del proceso electoral? Mira, Luis, tiene mucho que ver con lo que estabas comentando de este reporte que haces de la conducta de los ciudadanos en el transporte y la conducta de los ciudadanos en relación a la política. Es decir, están con ese mantra que ahora ha estado en redes sociales de lo que decimos los mexicanos en relación a las cosas que nos deben de importar. No lo voy a repetir porque, pues aunque no son palabras altisonantes, es grosero. Pero mira, estamos en medio de un proceso electoral donde, como tú bien señalas, estamos muy confrontados, donde hay una indisciplina absoluta de los ciudadanos, simple y sencillamente porque en la democracia uno de los factores más importantes para que un Estado, un gobierno sea democrático, es que sus ciudadanos estén educados en la habilidad de plantearse públicamente, esta habilidad de decir lo que quieren con claridad. Y si tú te das cuenta con este mensaje, este reportaje en camiones donde la gente no usa cubrebocas, nada más porque no se les da la gana, bueno, estamos ante una elección con ciudadanos de ese calibre, para todo, que no cuida su salud y en términos de conductas antisociales, debo de recordarte que Sonora es uno de los que sale mucho más altos en la encuesta, en la INVIPE, en la encuesta de victimización y de percepción ciudadana sobre inseguridad. ¿A qué va todo con esto? Es que no están deslindados de un proceso electoral. Vamos a tener un proceso electoral muy confrontado, muy violento, porque lo hemos estado viendo operar las bandas del crimen organizado. Las bandas del crimen organizado están operando y están haciendo lo que hacen precisamente porque están presionando, porque saben que hay un proceso electoral y quieren sus cuotas de poder. Sabemos que no está desligado el poder político de ese tipo de bandas criminales. Entonces, estamos ante eso en una intermedia, la contigua más cercana a esta intermedia. Hubo una participación ciudadana en esa elección del 63.4% en el 2018 y había una lista nominal de 89.300.000 electores aproximadamente. Ahora estamos hablando aproximadamente de unos 91, 92 millones de votantes, es decir, una de las más grandes de la historia, donde el nivel de participación en relación entre hombres y mujeres, las mujeres participamos más entre un nivel de participación entre 6 y 8% en promedio, participamos más las mujeres que los hombres. Entonces, allí me gustaría quedarme como en este primer contexto de lo que va a ser esta campaña electoral. ¿Qué viene, qué ves en el proceso electoral 2021, Oscar? Primero que nada, veo un país dividido, un país confrontado, un país donde no hay una capacidad de sostener una conversación civilizada sobre lo que nos une. Parecería ser de que la conversación todos los días gira alrededor de qué es lo que nos divide. Veo una clase política que es la que está avivando el juego de las divisiones en una política de identidad y en una política de división. Vemos políticos de poca altura en el sentido de unidad ciudadana, que participan más como líderes de banda que como estadistas. Veo que hay miedo en la población, hay miedo sobre el futuro,
y no es una situación que propicie una conversación de posibilidades, es una conversación de quién es el menos peor. Hay 6 temas que van a ser cruciales en esta elección. El primero sigue siendo el tema de seguridad. No se ha logrado en esa narrativa de que se va a solucionar el tema de seguridad. El tema de seguridad en el país y en Sonora está reprobado. El segundo punto va a ser economía. Viene el tema de corrupción, que es la bandera del presidente, que terminó siendo manchada y abollada. No creo que vaya a llegar con el mismo discurso de su gobierno, aunque él lo sigue intentando. Tenemos el tema de salud, que hay una crisis en el sistema de salud, que si bien todo se ha orientado al tema de la pandemia, el resto de la crisis del sistema de salud, que ya estaba ahí, sigue sin atenderse. Tenemos un problema en educación serio, porque lo que estamos viendo vía televisión, pues es una medida temporal que sirve para entretener, pero en realidad no está sirviendo para educar. Y vemos un sexto punto que quiero ponerlo sobre la mesa, donde el presidente perdió la narrativa y pierde la posibilidad de ser un estadista, y desde principios de año perdió control de la narrativa de su gobierno, de sus mañaneras, y está desquiciado. No le entiende el tema de las mujeres. Cuando pasó aquella marcha en la Ciudad de México de mujeres, el presidente estaba enojado porque querían hacer preguntas sobre eso y él quería hablar ya de la rifa del avión, que no es un avión, y de esos absurdos que a veces ponen las mañaneras. Enojó por la pinta y ahora por los cuadros, reclamó los cuadros. Sí, y ahora por los cuadros. Pero lo que vemos, y declaro de que no me siento competente para hablar de ese tema, pero declaro que el presidente pierde la vertical en ese tema, como un niño chiquito que hace un berrinche cuando él quiere hablar de otras cosas, la dura y terca realidad se le impone, porque pues hay mujeres agraviadas que en este caso pues, van y toman una institución que debería ser quien los protege, que por un mal aseo en la elección o en la imposición de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene la legitimidad como interlocutora, y tiene una nueva crisis, y ojo, la tuvo el lunes. Desde el lunes perdió la narrativa de la semana y no está logrando imponer. El gran activo electoral de Morena es el presidente de la República. En Sonora tenemos que el candidato puntero, su única credencial, más allá de su currículum, es de que es el favorito del presidente, y si piensan de que la elección la van a ganar porque es el favorito del presidente, pues espero y la salud política del presidente le llegue intacta. Bien. El pavlovichismo no existe en Sonora, por decirlo amablemente, ¿no? ¿El qué, perdón? El pavlovichismo no existe y nunca creció. No, desde el gobierno no van a poder impulsar ningún candidato. Y si quieres ahorita hablamos ya del tema de partidos. Adelante. Francisco, ¿cómo ves tú como expresidente del Consejo Estatal Electoral también? ¿Qué veo, Luis? Veo una elección venidera muy complicada, compleja. Lo dijo muy bien ahorita los compañeros, polarizada políticamente, con una crisis de inseguridad, una crisis económica, una crisis de salud, de salubridad. Veo que va a ser una elección muy atípica. El tema del COVID, del coronavirus, en el tema de las campañas, en el tema de los partidos políticos, de las mismas autoridades electorales que empiezan a hacer ese trabajo de headhunter para crear estos 93 consejos entre municipales y distritales. Es una serie de procedimientos que va a correr el Instituto Electoral para poderse hacer de consejeros electorales y consejeros municipales y distritales, que van a ser los árbitros de las elecciones municipales, de las diputaciones locales y, lógicamente, el Consejo General de la Gobernatura.
veo el tema muy complicado, el tema de las campañas, Luis, muy complicado. Sí. El tema del COVID, creo yo, desafortunadamente nos puede rebasar, por eso yo insisto, va a ser una elección, aparte de lo que comentamos, con esas características, atípica. Nos agarraron los dedos detrás de la puerta a todos. No tenemos un sistema como el sistema americano, que a partir de octubre, Luis, empieza el early vote, el voto adelantado. Y no estoy hablando del voto electrónico, pero adelantado, Sí, donde claro. están Por correo y demás. por correo electrónico, por correo postal. correo postal. Entonces, me tocó en el 2012-2013, fíjate, ya hace 7 años, una capacitación en Riverside, en California, y veíamos cómo el 30-40% es el que votaba en noviembre. Entonces, ese tipo de medidas preventivas debe de manera urgente hacer las autoridades electorales, Luis Alberto. Nos puede rebasar en un diciembre, en un enero, el tema del coronavirus, si no existe una vacuna, y si existe, pues va a ser muy complicado estarla bajando a toda la ciudadanía, ¿no? Sobre todo que vemos a partidos políticos muy responsables, que le van a apostar a todo y con todo. Sí, yo estoy de acuerdo. Viene una elección muy complicada. ¿Qué hacer, Marielena? Ya para concluir, ¿qué hacer en medio de todo esto? Entonces, con una elección complicada, un país dividido, confrontado, con estas crisis que han ustedes presentado, Marielena, ¿cuál es la recomendación? Porque yo veo la lucha por el poder. Para mí, yo pongo a debate. Lo que estamos viendo va a generar un abstencionismo. Y grábenme, y vean, ayer lo escribí con las columnas también que regresamos. La gente está agotada, física, mentalmente, económicamente dañada, políticamente desilusionada, pero la clase política no la veo que dimensione eso, Marilena, para cerrar. Totalmente de acuerdo, y con el análisis que hacías tú en el texto de la política pandémica. Justo por lo que decía yo al principio, Luis, la riqueza de una sociedad se mide por la discusión pública, y cuando tú tienes una discusión pública seria, sin confrontamiento, sino mesurada, inteligente, esa sociedad se transforma para bien. Nosotros nos hemos ido transformando para mal porque hay una cabeza, y ahí concuerdo con Oscar también, con una narrativa que no ha cambiado del complot del presidente de la República. Todo es complot, todo es complot. No, entonces, lo que él creía, ahora, habría que ver, porque él dijo que la pandemia le venía como anillo al dedo, a lo mejor precisamente porque nos agarra totalmente desmovilizados a esa franja de la ciudadanía que estamos muy acostumbrada a participar como observador electoral, en los programas de radio, escribiendo, teniendo nuestras reuniones, aunque sean de café, y aunque dicen que no se cambia el mundo en una mesa de café, pues es allí donde surgen las grandes revoluciones, aún las pacíficas, surgen de ese diálogo apreciativo entre uno y otros. Yo sí auguro un nivel bajo de participación. Las intermedias siempre hay un nivel, unos 10 puntos abajo con respecto a las federales o a las importantes, pero recordemos que independientemente de eso, algo que va a movilizar mucho son las 15 gubernaturas que están en juego. Ahí sí, en esos estados, lo que podemos esperar es un ambiente de mucha violencia por el nivel alto de confrontación entre las diferentes fuerzas políticas, y lo más grave de todo, Luis, yo no veo para nada, y ya lo han dibujado antes que yo, mis compañeros Zavala y Cerrato, de que no vemos a la oposición por ningún lado, es decir, ¿por quién vamos a votar ahora? Pues, ¿no? Porque si todavía tuviéramos, o aún en las gubernaturas, la claridad de una persona que deja tú lo federal, en lo local pueda representarte, no lo vemos. Y es ahí donde vamos a estar movilizados, pero no sabemos hacia dónde se van a ir los resultados, porque no vemos la oposición por ningún lado. La última encuesta que yo recibí, digamos, seria, y me parece a mí de una total gravedad,
es que de las 15 gobernaturas que están en juego, 14 van para Morena. Y eso es el juego de ajedrez que está haciendo el señor presidente para lo que se avecina para la siguiente elección presidencial. Sí, entonces, pues bueno, estamos ante una situación. ¿Qué hacer, Luis? Mesura en nuestras mesas y ser muy propositivos. Lo que debemos estar llamando a la cordura, no engordarle el caldo a la violencia, sino a la inteligencia y al diálogo apreciativo que debemos de tener. Totalmente. Gracias, Marilena. 2 minutos. Oscar, 2 minutos. Y 2 minutos, Pancho, por favor. Se nos ha ido, pero sustancioso. Oscar. Tenemos que subir el nivel del debate. La clase política da todas las indicaciones de que el nivel del debate lo quieren llevar al suelo y lo quieren llevar al lodo. Los ciudadanos tenemos que exigir que el nivel de debate sea de tal magnitud que nos hablen sobre las posibilidades de futuro y no sobre las verrugas de sus contrincantes. No nos interesan los defectos que ellos les van a sacar a sus adversarios, porque aparentemente la clase política sigue sin renovarse, porque nos van a reciclar nombres ya muy vistos que han sido exhibidos en otras elecciones y no tienen nada nuevo que ofrecer más que lodo sobre su adversario. Por otro lado, tenemos que entender de que va a haber un abstencionismo grande, uno por miedo al tema de salud, por miedo al tema de seguridad, y la otra parte que tenemos que entender es de que los partidos están totalmente devaluados, y lo he dicho una y otra vez. Si algún candidato llega y dice yo vengo representando a X partido, automáticamente tiene mi voto en contra. La partidocracia en este país es un cáncer y está destruyendo la conversación civilizada ciudadana. Finalmente, yo creo que vamos a ver una elección de Estado donde el presidente va a tratar de meter el tema de la consulta de los expresidentes, y si es en la Suprema Corte como debe ser, se lo niega, va a inventar otro tema, y vamos a ver un presidente que va a actuar como líder de una facción en busca de ganar una elección sin unificar al país y sin tener una unidad de propósito. Creo que si no ponemos un alto aquí y pedimos que suban el nivel de debate y además no permitirles a los candidatos esa impunidad declarativa donde vienen y te dicen... Oscar, tengo que cerrar porque con Francisco, por favor. Gracias, disculpa por el tiempo. Francisco, para cerrar. Concluyo que insisto que va a ser una elección atípica totalmente, Luis. Paralelamente, como dice Oscar, vamos a tener una consulta popular. La pregunta es si va a ser una consulta popular o populista. Paralelamente va a ser una elección con un mecanismo de participación ciudadana que se llevaría a cabo en agosto de 2021. Pero esa estrategia política de Morena ya comenzó. Ya vimos las plazas donde personas están ya recolectando las firmas para enjuiciar a los expresidentes. Es algo que ya está caminando, es una estrategia que ya está caminando, que dio luz verde el presidente de la República al momento que lo anunció. Ya está en el mercado municipal, no sé si en Catedral, pero en el mercado municipal yo vi que están unas mesas. Entonces, ya está caminando la estrategia. Pero, ojo, están buscando la justicia social. O sea, el proceso electoral y el mecanismo de participación ciudadana a través de la consulta es para darle apoyo a su partido político, respaldar por parte del presidente el tema de los diputados federales, de las gobernaturas que decía María Elena ahorita, y es una estrategia muy bien pensada por parte de Morena, que ya están en la calle los morenos con el tema de la consulta popular o populista, en el tema de enjuiciar a los expresidentes de la República. Es un tema que vende, Luis Alberto, es una pregunta a lo mejor hasta injusta, pues todavía hoy quieres que te corten la luz, Luis, no, pues no, ¿verdad? Pues claro. Entonces es un tema que ya está ahorita, la estrategia ya echaron a andar, va a durar toda esta época, se va a comer noviembre, diciembre, enero, y va a ser una consulta popular paralela a la elección, a la parte electoral, pero que va junto de la mano
para que Morena siga trayendo esa bandera anticorrupción y ir sobre los expresidentes de la República, que son los pillos que todos queremos en la cárcel. Y pues si tú le preguntas Y a la vende, gente, sí vende. ¿lo quieres? Alguien ¿Es rentable? ¿no? Es rentable. Por supuesto. Bien, pues gracias, muy interesante la mesa y como cada martes, gracias María Elena, gracias Oscar. Muy buenos días. Buenos días, gracias Francisco. Gracias, Luis. Corte y vuelvo, Mayra Leve, comentarios de la audiencia.